Jejeje, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde Ricardo Salinas Pliego dice que tiene 7 juicios, tanto con TV Azteca como con Electra, y que aún así no paga sus impuestos, y más aparte lo único que hizo Borolas en su sexenio con el SAT o con los contribuyentes es básicamente joderlos con solo subir los impuestos. No hacía absolutamente nada al respecto por tener pues una mejora o algo, ¿no? Simplemente subió los impuestos. Así que pues bueno, amigos, veamos de qué se trata y qué nos dice Raquel Buenrostro, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? De 60,000 pesos. Hay que sacar la cartera. Ay, pero chavos, si habíamos, nos avanzamos un poquito, oye, pero fíjate, yo quiero decir que a mí me sorprende muchísimo que no, eso es lo de menos. No, me sorprende muchísimo, pues todo lo que se ha podido ahorrar o todo lo que se ha podido cobrar en este sexenio sin subir impuestos. Da la impresión de que en la era neoliberal había una consigna de cobrarle lo menos posible a los más ricos, a los que supuestamente generaban la riqueza. Y en esta lógica no solamente les hicieron una gran cantidad de dádivas legales, sino también metalegales. Yo te quiero preguntar, Raquel, ¿qué es lo que te encontraste o qué tanto trabajo cuesta limpiar la cueva de Alibaba? Híjole, pues mucho trabajo. Sí, lo primero, tienes mucha razón. Cuando llegamos, lo que vimos es primero que los ricos no pagaban, no estaban acostumbrados a pagar. Porque no querían son pagar. ricos. Sí. Sí. Entonces sí era como ofensivo incluso cuando los citabas para ellos a cobrar, así como que ¿y por qué me mandas llamar? ¿Y por qué tengo que pagar? Y a mí mis asesores me dijeron que no tenía que pagar y antes no me cobraban y yo nunca pagué. Y se ponían muy complicados. Hubo uno que incluso, por ejemplo, sí dijo, mira, hazle como quieras, no va a pagar, voy a litigar. Y a lo mejor en unos 30 años vemos qué pasa. Sí, porque esos se alargan, ¿no? Y pueden mientras... Sí, porque así es, siempre se pueden amparar. Tú te puedes amparar de lo que sea. Entonces, aunque, por ejemplo, aunque tengas ya una resolución o una sentencia, te puedes amparar de otra cosa, ya no del crédito, sino de las actuaciones del SAT. Entonces, yo me amparo de que el SAT me cobre. Entonces, se pueden amparar de lo que sea. Y estaban muy acostumbrados a eso. Entonces, al principio sí fue muy complicado. Pero una pregunta, estamos hablando, digamos, de una cosa como de una tribu, estamos hablando de usos y costumbres muy acendrados en un grupo muy pequeño de mexicanos que tenían ganancias absolutamente extraordinarias, pero que no estaban dispuestos a pagar impuestos. Sí, estamos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos de más de 1,600 millones de pesos anuales. No, pues no es el caso. No. 600 millones de pesos. 1,600 anuales. Okay. Bárbaro. Y solo hay alrededor de 12,000. Ganancias, no ganancias, sino entradas. Entradas. Alrededor de 12,000 empresas. 12,000 empresas. Que tienen esa calidad. ¿Qué porcentaje es de todos los? El 0.02% del padrón de contribuyentes. Ni siquiera es el 1%. Y ellos representan en recaudación el 50%. Ah, caray. O sea, el 0.2. 0.02. 0.02 es que sí es distinto. Representa casi la mitad de la El recaudación. 50% de la recaudación. Y esos eran los que evadían impuestos. Y no A ver, pagaban. Perdón, esto coincide con algo que decía Oxfam, que el 0.02% de la población concentra el 50% de la riqueza a nivel mundial. Esto es un poquito la historia, ¿no? Sí. Pero incluso Oxfam daba datos, decía que el 1% recibía el 50%. Sí, corresponde. Pues es decir, sea, eso quiere decir que aquí la concentración es muy superior a lo que se da a nivel global. Así Esa es una de las regiones más injustas del planeta. Así es. Y una de las pocas formas que existen, digamos, de socializar la riqueza son los impuestos, ¿no? Sí, de hecho la naturaleza de los impuestos es ser, primero, que todas las personas cumplamos con nuestro deber cívico de contribuir con la sociedad. Entonces son contribuciones
¿Para qué? Para una mejor redistribución del ingreso. Y la redistribución se logra con las políticas de gasto público. Entonces es la entrada del dinero y la salida, pero para una mejor redistribución de los ingresos. Wow. Oye, una pregunta. Yo me imagino entonces que tú llegaste después de una administración neoliberal que apoyaba en todo a los más ricos y te has de haber encontrado con cosas fantásticas. Cuéntanos qué es, sin decir nombres, por favor, si quieres decir nombres. Si quieres decir nombres tampoco hay problema, pero cuéntanos algunas de las cosas así fantásticas con las que te encontraste. Bueno, cosas muy sorprendentes fue primero que se ofendían. Cuando claro. O sea, ¿cómo se pueden ofender si no están cumpliendo con la ley? Claro. Pero sí era una indignación, como si nosotros hubiéramos cometido así un grave pecado. Un ultraje. Y se sentían realmente ofendidos. Entonces, eso era pues de admiración, porque es como una persona o un contribuyente que tiene tanto dinero y que se consciente que no pagó los impuestos, ¿cómo se puede ofender de esa manera, no? No tenía ningún sentido. Después, algunos estaban muy acostumbrados a que no se les daba seguimiento al cobro. Claro. O sea, se indignaban y ya como que la autoridad... Ya no les cobraba. Sí, agachaba la cabeza y ya no les cobraba nada porque ya saben... Entonces, cuando uno seguía insistiendo, decían, pues, ¿qué no te dije ya que no? Así como, pues ya, ¿por qué continúas? Ya habíamos quedado que no. Le digo, no. Le digo, ya nos habíamos puesto de acuerdo en que no estábamos de acuerdo, ¿no? Ese sí era un acuerdo, pero no que no íbamos a dejar de cobrar. Entonces, así como lo primero también fue una sorpresa. Después, la insistencia, porque ellos decían, si ya te dije una vez que no, ¿por qué insistes? ¿No? ¿Por qué sigues? ¿Quién es una buen rostro para exigirle a un X González? Bueno, no quise decir nombres, ¿no? A un X, ¿no? Sí, se sorprendían muchísimo. Luego lo siguiente fue que había muchas planeaciones fiscales que rayaban en la defraudación fiscal. O sea, lo que hacen es que hacen trampas para interpretar la ley de tal manera que, según ellos, no tienen que pagar ciertos impuestos. Y para eso pagan muchos despachos, ¿no? Con carísimos, y asesorías que muchos de esos despachos incluso son muchos exfuncionarios del SAT. Ándale, pues sí. Y que se saben todos los trucos y las partes. Que también le dicen. Y entonces pues, no querían pagar impuestos. Y además, no solo no los querían pagar, sino como estaban acostumbrados a que nada más se siguiera el puro canal administrativo, cuando lo que ellos tenían son defraudaciones, y la defraudación es un delito penal. Entonces, también se puede ir uno por la parte, bueno, de hecho tendrías que irte, y así le hacemos nosotros cuando alguien no quiere pagar, es ir por todos los caminos que se deben, el fiscal, el administrativo, pero también el penal. Entonces, la primera vez que se le dijo, oye, pero es que esto es una defraudación. No, pero eso nunca se ha hecho aquí en México. O sea, no, ¿cómo? No, sí, no, eso no es cierto. Entonces ya hasta que veían que los casos, los primeros casos que sí pasaron a defraudación directo a Procu Fiscal fue cuando dijeron, sí va en serio, ¿no? Sí, porque la parte administrativa no les preocupaba porque lo iban pateando con los tribunales. Se iban alargando los juicios, pero el judicial no. Sí. Oye, desde hace mucho tiempo hay un personaje que no nos cae nada bien porque es un empresario evasor de impuestos, aparte de ser un sinicazo y muchos otros adjetivos, que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Va a pagar? ¿No va a pagar? ¿Nos puedes decir o no nos puedes decir? Con Electra tenemos 7 juicios en proceso. De esos 7 juicios, 6, digamos que son exactamente iguales. O sea, son conceptualmente es el mismo rubro de cobro. Entonces, de esos 6 que son iguales, uno ya la Corte ya dio un fallo. Entonces ya es un crédito firme. Ese se tiene, que pagar porque lo tiene que pagar. Ya la instancia máxima, que es la Suprema Corte, ya dijo que tenía que pagar. En ese sentido, nosotros creemos que los otros 5, que son iguales, pues tienen que venir en el mismo sentido. Y ahorita pues está haciendo uso de sus medios legales, porque decir, bueno, ya la Corte dijo que debo, pero ahora me amparo contra los actos de ejecución del SAT, de cobro. Entonces estamos ahí todavía en proceso con litigios, y por el otro lado, como pues sí es consciente de que ya hay un fallo de la Suprema Corte y que los otros 6 vienen iguales, pues en paralelo que está viendo los tribunales, pues está viendo también si puede pagar de una vez más
estos 6 que ya vienen por lo menos iguales. Entonces con ello tenemos esos 7, que son 6 iguales de Electra, uno que es ligeramente distinto, que es para el año 2013, y traemos uno de TV Azteca también. 2023. 2020, no. 2013, ¿viste? 2013, son auditorías de 2013. 2013. Que es diferente, y el otro y otro de TV Azteca que es igual también que los 6 de Electra. Y este señor no ha querido pagar y se hace pato y tal, pero todos estos otros personajes que dices y que se extrañaban y que se ofendían, pero finalmente acabaron pagando. ¿Cómo Sí. qué porcentaje de todos los que evadían ya están pagando? Pues yo debo decir que pues, gracias también a la labor como del presidente, que apoya muy bien y que ha sido muy claro en que el piso es parejo y que todo el mundo tiene que pagar y no hay impunidad, eso nos ayuda mucho. Entonces la verdad es que los primeros, digamos, actos de rebeldía fueron al principio, pero cuando vieron que era en serio, luego vieron que no era fácil entrar, porque antes entraban por abajo, ¿no? Y aquí la verdad, afortunadamente a los altos niveles ya tenemos muy controlado el tema de corrupción. Entonces como vieron que ya no había por dónde entrar, pues yo creo que encontraron la resignación. Entonces, después de los primeros ya todos han sido muy pues muy ordenados, digamos, para pagar. Han sido muy tranquilos hasta cierto punto. Y lo normal, que dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con el monto, no me has considerado este comprobante, a ver, analízame este comprobante. Y viene un periodo de intercambio de documentación, pero al final del día, la verdad es que prácticamente todos nos han pagado. La verdad sí ha sido bueno. Ay. Pues tenemos que hacer también pagar nuestra cuota, y así que vamos a un corte comercial. No se vaya, ahorita regresamos, pero no se pierda el trovador transgénero. Va a estar bueno. Sí, es transgénero, ¿verdad? Esta vez sí. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y tenemos a nada más y nada menos que a Raquel Buenrostro, la titular del Sistema de Administración Tributaria. Y yo te quería preguntar sobre lo que se está discutiendo en estos días, que la gente está muy confundida. Estuviste en la mañanera el viernes y vaya que fuiste firme y clara, pero nos gustaría mucho que nos aclararas aquí también este asunto del certificado de situación fiscal, ¿no? O así se llama, no sé. Constancia de situación fiscal. Y resulta que no tenían por qué pedirnos. No, hubo una modificación en la miscelánea fiscal en el año pasado para entrar en vigor. Estaba programado entrar en vigor el 1 de julio. ¿Y en qué consistía eso? Es que antes, cuando alguien emitía una factura, solo se verificaba el RFC. Y ahora vamos a verificar el RFC, el código postal y el nombre. Entonces, tienen que tener esos datos correctos para poder emitir la factura. ¿Qué fue lo que pasó? La mayoría de los trabajadores no conocen el código postal que tienen registrado en el SAT, porque como hace mucho tiempo que lo registraron, ya nadie se acuerda cuál es. Entonces, esto iba a entrar en vigor a partir del 1 de julio y como buenos mexicanos lo dejamos hasta el último momento. Y ya cuando estábamos a finales de mayo, se empezaron a desesperar muchos contadores y de áreas de recursos humanos de las empresas, y la constancia de situación fiscal, que es un documento que emite el SAT, entre otros muchos datos, trae el código postal. Entonces por eso lo pidieron. Y el nombre. Entonces era más fácil para ellos pedir la constancia que estarle preguntando trabajador por trabajador a ver si se acordaba de su código, porque pues, le decía uno y no era, y luego otro y tampoco era. Entonces nos empezaron a acumular las filas. Cuando nosotros vimos eso, el 8 de junio salió una prórroga. Dijimos, ya no lo vamos a hacer exigible el 1 de julio, sino hasta el 1 de enero del 2023. Ese fue el primero. O sea, ya no vamos a exigir código postal ni nombre ahorita en la factura hasta el próximo año. Ese es el punto número 1. Segundo punto número 2, la constancia de situación fiscal no necesariamente se tiene que sacar en ventanilla. Hay 3 caminos, digamos, en línea por donde se puede sacar. Luego que ya dimos la situación en la mañana y con gusto ahí les dejamos los datos para que lo suban ahí al programa. Sí. Y la otra es, ningún empleador puede condicionar el pago de ningún trabajador. Eso es muy importante. O sea, el derecho laboral está por encima de cualquier otro derecho. Entonces, no es exigible para nada o condicionada el sueldo
a la constancia de situación fiscal. Primero, porque no es una petición del gobierno, y segundo, porque todo el trabajo de vengado tiene que ser cubierto. Y también hemos tratado de promover instancias y correos, direcciones, instituciones donde la gente se puede quejar si algún empleador les descuenta o no les quiere pagar su sueldo. Lo que yo le digo a Rapé, que no me ha pagado la portada de... Okay. Una pregunta, fíjate. Yo recuerdo perfectamente esta escena de Mida haciendo cuentas, diciendo que no le salía. ¿En su servilleta? Que no sí, que no salía todos los proyectos, que de dónde iba a sacar esta administración para financiar una refinería y tal. No le salían las cuentas. Y había quien decía que para poder financiar toda una serie de proyectos grandes, lo que había que hacer es una reforma fiscal profunda. Entiendo que la reforma fiscal profunda aquí fue en realidad simplemente aplicar la ley. ¿Así fue? Así es. Sí, así fue. En la época de Calderón, digamos que la reforma fiscal fue subir el IVA. Pues sí. Pero ahí pagamos todos. Claro, porque decían que era el impuesto más fácil. Es que es más fácil. Ese es como yo digo que es el impuesto para los flojos, porque pues ese no tienes que hacer nada como gobierno, simplemente claro. Pues se lo trasladas a la gente y lo cobras. Y eso dio más o menos 2.4 del PIB. Okay. 2 puntos porcentuales. Nosotros ya llevamos poquito más de 2 puntos del PIB, simplemente pues cobrándole a todo el mundo. Sí. Oye, pero y ahora que dices cobrándole a todo el mundo, porque la verdad yo sí eres varios amigos míos y gente así como muy militante de la 4T, que sí se quejan y lo dicen, de terrorismo fiscal, porque sí reciben requerimientos y muchos de ellos vienen sufriendo por la pandemia y sí hay una actitud del SAT de decir a cobrarles a todos y a como dé lugar como terrorismo fiscal. Sí, no. ¿Qué está pasando ahí? Mira, lo que pasó fue cuando empezamos a cobrar a los grandes contribuyentes, creo que sí se generó una percepción. Yo primero digo de justicia tributaria, porque ya todos pagaban, en primer lugar, y segundo, como que la gente también fue más consciente que tenía que pagar impuestos, que antes no era tan consciente, pero como que se volvió más vox populi, ¿no? Se empezó a manejar mucho más generalizado que en otros años. Ahora sí voy a pagar porque sé que se va a usar. Exacto. ¿No? Y lo que nosotros sí hicimos, la verdad, es como nosotros aprovechamos mucho las bases de datos, la información de las bases de datos, hemos invertido mucho en sistemas, hemos invertido en tecnología, y lo que hacemos es que ya los sistemas solitos corren y te dicen quién hizo su declaración y quién no la hizo. Y automáticamente se dispara un correo y te dice, porque está todo automatizado, y te dice, oye, no hiciste tu declaración. Entonces, pero son invitaciones, no es una cobranza, no es nada, pero sí es para que la gente tenga en mente que tiene que pagar, porque a veces es mejor pagar cada mes que después cuando ya no pagas en un año y luego las multas, los recargos, se vuelve impagable la contribución. Entonces, para no dejar que se acumule tanto, también les vamos avisando. Pero no es terrorismo en el sentido que no vamos a cobrarles, es una invitación. Nada más que pues la gente nada más recibe algo que dice SAT y pues se pone muy nerviosa. Tuvimos un tema ahí con unas multas porque nos hicieron una observación de la Auditoría Superior, porque el SAT está obligado a cobrar multas de otras instituciones, ¿no? Entonces, no todo, del que pone multas de todos lados, del tribunal, de la Secretaría de Función Pública, de cualquiera, vienen acá y los tramita el SAT. Pero, por ejemplo, no hay ningún costo-beneficio y por cargas de trabajo, a nosotros no nos conviene cobrar una multa de 100 pesos que cobrarle a un contribuyente que nos debe 5,000 millones de pesos, ¿no? Porque le vamos a invertir el mismo tiempo que en el otro, entonces no tiene ningún sentido. Pero entonces nos cayó una observación de la Auditoría Superior de la Federación y nos dijo que como no estábamos emitiendo multas, pues iba a empezar a fincar responsabilidades porque no estábamos aplicando las multas. Entonces me pusieron 2-3 trabajadores muy nerviosos y sí hubo una corrida fuerte de multas que estaban rezagadas. ¿Eran las que le llegaron a Rapé? Sí, son las que le llegaron a Rapé. Entonces ahí sí estamos un poco preocupados porque yo estoy haciendo una valoración de a quién le llegaron. Y ya también hicimos un programa interno a nivel del SAT normativo para justificar por qué no podemos atender esas multas, porque ese no es el objetivo. Ahora sí que con todo respeto a la autoridad fiscalizadora,
pues nosotros primero tenemos que cobrarle. Yo les digo a los empresarios, ustedes invierten en lo que les deja más rentabilidad, ¿verdad? Digo, nosotros también. Pues sí. Nosotros cobramos al contribuyente que nos va a dejar más recaudación, sí, con el mismo tiempo. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, eso que fue por algunas presiones de algunas observaciones de los órganos de control, de la Auditoría Superior en concreto, ya estamos viendo cómo resolverlo normativamente, porque no tiene ningún sentido destinarle ni recursos ni tiempo a gente que debe 100, 200 pesos. Lo tenemos que focalizar pues a las grandes, a lo que nos va a dar más recaudación. ¿Y por la pandemia no hubo ningún programa o algo para aguantar pagos? O sea, digo, no, paguen porque pagan. No, de las multas salió este año, y duró 2-3 meses, y cuando me di cuenta lo paramos y empezamos a trabajar ya cómo no hacerlo, porque yo creo que no se debe de hacer. Estoy convencida que eso no se debe de hacer. Pero digo, yo cuando me di cuenta que me lo estaban haciendo, lo paré y me dijeron, es que me vino una observación de la auditoría. Pero antes, en la pandemia, no hubo ese tipo de cobros. En la pandemia sí fue directamente con grandes contribuyentes. Incluso al principio fue muy chistoso porque el gran contribuyente, por ejemplo, había grandes contribuyentes que debían 10,000 millones de pesos. Y decían, no, pero no te preocupes, yo sé que México está pasando por muy mala racha y estoy dispuesto a pagar 70 millones de pesos. Yo sí les decía, oye, pues yo estudié en la UNAM, pero no estoy boteando. Nosotros estamos cobrando impuestos. No, le digo, Como yo entiendo que es una cosa, mira, te voy a dar chance. Te voy a dar chance cuando debes 10,000 millones de pesos. Dice, te voy a, para que se no, pero además empezó con 30. Y después, como al tercer reunión, dijo, bueno, para que veas que soy buena onda, 70. Les encanta hacer eso. Pero 70 millones contra 10,000 millones de pesos. Reuniones, ¿tú estás en esas reuniones con el empresario, no, verdad? Sí, a veces van directamente. ¿En serio? Sí, a veces te sientas con Emilio Azcárraga y le dices, bueno, por decir algo. Él no ha ido, pero sí. Con Limantur, digamos, te sientes con Cleopatra. Sí. Limantur, digamos. Para no decir nombres, yo pediría que todos los nombres que hemos dicho aquí los sustituyamos por Limantur. ¿No? Te sientas con Limantur y Limantur te empieza a negociar todo esto, porque pero qué increíble. No, primero van los despachos y luego fue que empezamos a no querer recibir a los despachos porque, o sea, es que engañan no solo a la hacienda pública, sino también engañan mucho a sus clientes. Por supuesto. Sí. O sea, la ventaja de ellos es que te cobran por cita, te cobran por reunión, te cobran por tarjeta, te cobran por asesoría, entonces a los clientes les cobran y es mejor tener un cliente 5 años que resolver rápido. Entonces, lo que nosotros empezamos a decirle fue a los grandes contribuyentes, oye, aquí el único que gana es el despacho, porque tú de todos modos vas a pagar en 3 años y ya y con multas y con recargos. Y las multas y los recargos del SAT son carísimos, entonces a nadie le conviene. Y había despachos así tan tremendos, yo les digo que son de los famosos de pipa y guante, que teníamos, por ejemplo, un caso 2 años en auditoría y ya el socio muy desesperado dice, oye, es que yo te he mandado estos documentos, ¿cómo es posible que no me los admiten en la auditoría? Entonces, cuando checamos, le digo, oye, esos papeles nunca han llegado al SAT. Y él se los había entregado el despacho con un año antes. Claro. Entonces ya no vino sin el despacho, lo recibimos, nos entregó la documentación, vimos que sí le iba a beneficiar porque sí le iba a venir una reducción, pues si no grandota, pues importante. Y le dijimos, oye, sí, esto sí lo vamos a recibir y sí te disminuye tu adeudo. Y ahora hay que hacer una reunión con el despacho porque es el que trae toda la documentación y todos los papeles. Entonces, cuando el despacho se dio cuenta que en la siguiente reunión iba a estar el socio, a las 10 de la noche nos estaba mandando los papeles. Pues sí. O sea, el despacho retuvo los papeles porque era una manera que tenía para seguir cobrando, de alargar el juicio y seguir cobrando. Ajá. ¡Qué barbaridad! Sí. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Fíjate que si tú revisas la lista de Forbes, tú vas a ver que hay muy pocos alemanes o muy pocos japoneses, porque ahí les cobran los impuestos. Y entonces les cobran impuestos más altos, entonces pues no todos alcanzan a ser multimillonarios en dólares. Y aquí en México tuvimos, antes de la llegada de Salinas, había un
solo multimillonario en la lista de Forbes, un solo multimillonario mexicano en la lista de Forbes. De repente llega Salinas y empieza a ver como, creo que entran 12 de un jalón. Sí. La gran diferencia creo que fue simplemente que les dejaron de cobrar impuestos, ¿así fue? Pues yo creo que hubo varias, aparte de regalarles, yo creo que muchos negocios, pero sí, sí no pagaban impuestos. O sea, sí era impresionante porque el ICR que pagan los grandes contribuyentes es del efectivo, digamos, nada más impuestos sobre sus ingresos, es del 2.4. En cambio, un asalariado, yo toda la vida he sido asalariada, o sea, nosotros nos descuentan el 30% del ICR, entre el 30 y el 35. Y ellos pagan el efectivo, el 2.4. Pues creo que no está muy justo eso. No, y hay unas empresas que incluso tienen algunos beneficios fiscales que pagan impuestos, pero les damos devoluciones, que son legales, pero con las devoluciones terminamos hasta nosotros con saldos negativos. Por ejemplo, la industria automotriz le revolvemos al año, o sea, de lo que nos paga de impuestos y lo que nosotros le devolvemos, el neto es 150,000 millones en contra del fisco. Ah, caray. Por cómo está la ley. Porque como son exportadoras, se les dieron beneficios fiscales que en principio nada más iban a ser temporales, mientras para que se vinieran, invirtieran, recuperaran su inversión y se pudieran establecer en México porque iban a dar supuestamente empleos. Y bueno, sí los dan, y ya después ya iban a pagar impuestos normales, pero esa normalidad nunca llegó. Entonces les devolvemos al año, son como a 7 empresas, 150,000 millones de pesos netos. Bueno, pero eso sí implica... Bueno, pues ahí está Raquel Buenrostro, donde nos dice que pues Ricardo Salinas Pliego tiene pues 7 juicios en contra del SAT, tiene 7 juicios tanto con TV Azteca y con Electra, increíble pero cierto, y teniendo él ahí el dinero para pagar, a él le vale pagar abogados y retaros y todo eso, con tal de estirar la liga lo más que se pueda para no pagar, increíble pero cierto. Entonces esto está ahora sí que difícil, pero al parecer sí va a terminar pagando. Dentro de cuánto tiempo no tenemos idea, pero de que paga. Y al parecer lo que viene siendo el buen Calderón, el borolismo que dice que Borolas que él no hizo absolutamente nada, porque como no cobraban básicamente él impuestos a los ricos, pues ¿qué es lo que hizo? No me ajusta el dinero, subo los impuestos y pues con eso tengo para que me ajuste un poquito más para lo que viene siendo el erario y poder seguir robando a diestra y siniestra. Pues así de claro y así de contundente, en vez de que se portara así como AMLO, de que ya sabes que les cobra y más aparte nos abochamos el cinturón, nos apretamos más el cinturón para que no paguen más impuestos el pueblo. Pues resulta que no, que presentan súbeles los impuestos básicamente, y pues así Borolas subía los impuestos a diestra y siniestra, que también pasó esto con pues Enrique Peña Nieto, que el borolismo fue el creador del IEPS, el borolismo fue el que empezar a estar aumentando la gasolina mes tras mes tras mes. Te aventaba los gasolinazos de 10, 20 centavos, 30 centavos cada mes, iba subiendo, para que el borolismo pues tuviera dinero y siguiera robando. Y básicamente con esto empezó, y luego después Enrique Peña Nieto pues ya se pasaba de lanza, ese vato ya subía de 80 a 1 peso, llegó a subir hasta 3 pesos así, en un jalón la gasolina. Y pues no quedaba a nosotros más que aguantar vara prácticamente con la gasolina alta. Y pues con esto los empresarios es que subió la gasolina y voy a tener que subir mis productos. Así que ustedes como ven, ¿qué opinan al respecto de esto? Sin antes mencionarles, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico de compartir este color dorado. Y te van a aparecer las opciones desde 99 hasta 530 estrellas. Isabel OEG, saludos. José Luis Rubén, saludos. Los parásitos del viejo régimen, acostumbrados a evadir la ley,
Carlos Cruz, Corrales a todos, Susi Pech, saludos, Miguel Ángeles, saludos, y Adolfo Harfels, saludos. Así que, pues si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Si me pueden ayudar con un like en la página, con un like en el video, comentarle, compartirlo para que más personas vean, sería completamente fantástico. Te invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.